Salvador Quispe, prefecto de Zamora Chinchipe. Señor Quispe, muy buenos días y bienvenido aquí a La Mañana 24 Horas. Hace un momento tuvimos aquí al ministro Pastor, estábamos ya conversando sobre lo que nos dijo aquí. ¿Cuál es su principal preocupación de todo lo que escuchó? Sí, muchas gracias nuevamente. Mire, lo que más nos preocupa es que solamente se trata de lanzar advertencias, solamente se trata de descalificar. Siempre lo ha hecho el gobierno. Tratar de descalificar la preocupación que tenemos amplios sectores de la sociedad ecuatoriana. Esto no es una preocupación solamente de la parroquia de Tarqui, allá cerca de Cuenca. Aquí hay una preocupación en Imbabura, hay una preocupación en la provincia de Bolívar, hay una preocupación en la provincia de Chimborazo, en el Azuay, en la Amazonía, en Morona Santiago, en Zamora Chinchipe. ¿Qué es lo que les preocupa? Mire, primero, yo he pedido al señor ministro Wilson Pastor, por escrito, que nos entregue la planificación, sobre qué planificación van a hacer la minería. Y hasta el día de hoy no han tenido la voluntad para entregarnos esa información. En nuestro caso, la pregunta que usted hizo, ¿se aplicó el artículo 57 respecto de la consulta previa, respecto de los derechos colectivos? Que nos entreguen los expedientes. Aquí se dice simplemente sí se ha hecho. ¿Dónde están los documentos? Se aplicó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Hemos pedido las copias de los expedientes de haber aplicado esos mandatos legales. No lo han hecho. Nosotros preguntamos, por ejemplo, en el caso de Zamora Chinchipe. Dicen que van a explotar el cobre. ¿Cómo vamos a saber los ecuatorianos la calidad y la cantidad de cobre que salga de la cordillera del Cóndor si van a sacar en concentrados? En pocas palabras, van a sacar un poco de material molido. Lo que vamos a ver los ecuatorianos son arena. Se supone que ahí está clasificado y la mayor parte de ese material es cobre, pero eso se va a refinar fuera del Ecuador. ¿Cómo los ecuatorianos vamos a saber la cantidad y la calidad? He preguntado documentadamente esto al ministro Jorge Glass y al ministro Wilson Pastor, pero ni el uno ni el otro jamás nos dan respuestas. Esto solo para señalar que se va a refinar o que se va a extraer finalmente el mineral afuera. ¿Qué pruebas tiene de ello? Porque lo que han manifestado es que se va a explotar aquí. Eso es lo que los ecuatorianos en términos generales y digamos conocedores generales del tema entendemos. Lo que nos han dicho es que van a sacar la minería. Lo que nos han dicho es que la minería nos va a resolver los problemas habidos y por haber. Eso nos dijeron hace 40 años con el tema petrolero, que con el petróleo se iba a resolver todos los problemas. Ahí está, tenemos miles o cientos de miles de ecuatorianos buscando trabajo en España. Con el tema minero va a ser peor, porque el andamiaje político, el andamiaje económico, no es algo que orienta para mejorar. Solamente nos quieren empujar a una agenda que le interesa a las empresas extranjeras, no a nosotros. Solamente vuelvo yo a poner una pregunta ante el pueblo ecuatoriano. Vea, la empresa Aurelian vendió en junio del 2008 el 80.8% de acciones a favor de Kinross en $960 millones. ¿Cuánto pagaron de impuestos por esa transacción? Nada. Y si miento, que venga acá el responsable del SDI y diga cuánto pagó por esa transacción Aurelia en Ecuador, en beneficio del Ecuador. ¿Usted ya lo ha comprobado? Pero hemos pedido esa información permanentemente. Lo propio hicieron los señores de Exa, vendieron más del 90% de acciones a favor de la empresa china Tongling en $600 millones. Eso fue el año pasado, en el 2010. ¿Cuánto pagaron de impuestos por esos $600 millones vendiendo nuestros recursos naturales de propiedad inalienable, imprescriptible de los ecuatorianos? Se venden entre empresas privadas. ¿Dónde está el gobierno? ¿Qué dice el gobierno respecto de esos temas? Nada. Ahora, señor Quispe, ¿cuál es el objetivo que tienen, digamos, los activistas ecológicos y también los grupos indígenas y de población de las zonas mineras? ¿Se niegan totalmente a explotar la minería o existe una posibilidad de que lleguen a un acuerdo con el gobierno para poder, digamos, acceder o permitir que los minerales se exploten? Porque por el otro lado también está el interés de la mayoría, que es tener una nueva fuente de recursos, toda vez que el petróleo tiene un límite, tiene un fin. Correcto. Nosotros hemos pedido conversar sobre estos temas. Mire, enviamos una carta, después del problema de Zamora Chinchipe de septiembre del año pasado, enviamos una carta a la Presidencia de la República. La Presidencia de la República nos contestó diciendo que se inicien los procesos de diálogo sobre ese tema con el Ministerio de la Coordinación Política del Ecuador, con la ministra Solís.
Hasta el día de hoy, la ministra Solís ha dicho una sola palabra respecto de una carta que nos hicieron llegar, la copia a la prefectura, una carta emitida desde la presidencia al ministerio, para que se inicien las conversaciones y resolver este problema. Nosotros estamos diciendo que se debe respetar, pues, este librito que se llama la Constitución de la República del Ecuador. Aquí se habla de los derechos de la naturaleza, aquí se habla de las consultas correspondientes, aquí se habla de los derechos del agua, aquí se habla de los derechos colectivos, aquí se habla de los derechos económicos. Aquí no está diciendo que tiene que privatizarse los recursos naturales, pero resulta que en este gobierno, que tanto se dice que están haciendo la revolución, pero en este gobierno, en plena revolución, se está privatizando los principales recursos naturales del Ecuador, como es el cobre, como es el oro, como es la plata. ¿Acaso se está entregando a una empresa estatal? Al menos como dice el artículo 315 de la Constitución. No, se está ratificando la entrega a favor de Kinross. Pero existen empresas estatales que puedan hacer esa explotación. No hay empresas estatales que lo puedan hacer. Por eso, pues, se piensa en empresas extranjeras que puedan venir a concursar en el país y, pues, se entiende que se les da al mejor postor, a la mejor opción. Esa es la palabra, ¿verdad? Aprovechan de las circunstancias del Ecuador para conseguir lo que nos corresponde a precio de gallina enferma. Eso es lo que está pasando. Es decir, no es el mejor postor. No es conveniente para el Ecuador en estas condiciones hacer o iniciar la vida minera cuando no estamos preparados. Con el pretexto de que no estamos preparados, entonces se coge y se entrega a manos extranjeras para que hagan lo que quieran. En mi provincia pasan cosas horrorosas. Se apropian de las tierras, les obligan a vender las tierras. Si no les venden, les cercan alrededor porque van comprando alrededor y tiene que el dueño vender a la fuerza. Bueno, pasan, pero lo que es peor, por ejemplo, aquí se ha dicho por parte del ministro Pastor hace unos minutos de que ellos han cumplido con la Constitución respecto de las consultas para el otorgamiento de la licencia ambiental. ¿Quién consultó? Qué lástima que el ministro Pastor no sepa que los que consultaron no fue el Estado tal como dice el artículo 398 de la Constitución. Los que consultaron fueron las mismas empresas, y lo digo porque tengo documentos en mis archivos, invitaciones firmadas por los ejecutivos de las empresas donde me dicen que en cumplimiento del 398 de la Constitución me invitan a socializar los estudios de los impactos ambientales, cuando esa socialización tenía que haber hecho el Estado, no las empresas privadas. Pero el ministro Pastor dijo que en esa socialización y en la firma de esos convenios participó directamente el Ministerio de Ambiente. Mentira, mentira, ministro. Yo le puedo probar los documentos. Para el otorgamiento de la licencia ambiental, para la exploración avanzada de Kinross y de EXA, no consultó el Ministerio del Ambiente, consultó las empresas privadas. Tengo los documentos en mi despacho. Es una mentira, una falaz mentira del ministro decir públicamente que eso ha ocurrido. O miente a propósito o el ministro está desinformado. Pero le puedo indicar aquí en cualquier escenario los documentos que prueban de que fueron las empresas las que consultaron, no el Estado. ¿Y dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno para ese tipo de cosas? En un problema que hubo con mineros en Zamora Chinchipe, también con lo que pasó en San Lorenzo, se ofreció por parte del gobierno que los mineros artesanales iban a participar, iban a formar parte de una especie de empresa estatal para poder seguir explotando la minería en el Ecuador. ¿Qué ha pasado con eso? No ha pasado absolutamente nada. Se ha creado la empresa estatal minera, sí, para tratar de justificar que están cumpliendo con el artículo 315 de la Constitución. Pero sepa, pueblo ecuatoriano, que las mejores reservas mineras del Ecuador no está en manos de la empresa estatal minera, está en manos de empresas privadas. Esa es la verdad. Se está privatizando hoy. Con el mismo presidente Correa, alguna vez se luchaba para que no se privatice, por ejemplo, las empresas eléctricas, algo que el pueblo ecuatoriano no permitió en su momento, y las empresas eléctricas siguen siendo de propiedad del pueblo ecuatoriano. Pero en estos tiempos ya vemos cómo se está privatizando Astra, por ejemplo. Astra, que le costó tanto al pueblo ecuatoriano, una empresa, una industria de alta generación y alta rentabilidad para el Ecuador. Pero ahora ya no somos nosotros los dueños. Se trata de privatizar ahora lo más importante, la minería. Por lo tanto, nosotros estamos denunciando eso, pero yo quiero señalar algo más, por favor. Aquí tengo la carta, el documento que prueba. Por favor.
el documento que prueba, respecto de que no nos transfieren los recursos económicos que por ley nos corresponde a Zamora Chinchipe de la ley 020. Tienen que transferirnos un aproximado de $755,000 mensuales. Eso es por la ley 020. Por la explotación petrolera. Así es, por el $1 por cada barril de petróleo que se vende. ¿Qué ha pasado con ese dinero? La ley dice que en los primeros 10 días de cada mes el Banco Central del Ecuador tiene que transferirnos sin autorización alguna. Resulta que 2 años voy en la prefectura y siempre tiene que estar llegando los recursos 2 meses más tarde y lo que llega es la mitad de cada mes. Hoy, por ejemplo, nos están debiendo de julio, de agosto, de septiembre. Recién antes de ayer nos acaban de dar 600,000, cuando ya tenían que, incluido el mes de octubre, porque ya estamos en octubre, tenían que darnos ya más de $2 millones. ¿Eso cómo repercute en la planificación de la provincia? Repercute enormemente, porque el gobierno provincial de Zamora Chinchipe tiene programas, por ejemplo, de inseminación artificial. Tenemos programas para sembrar el café orgánico, el cacao orgánico, y los perjudicados somos todos los zamoranos chinchipenses. Aquí no hay un perjuicio al prefecto. A mí no me están perjudicando, le están perjudicando a la ciudadanía en general, le están perjudicando la producción del sur del Ecuador. ¿Qué explicación le han dado, señor Quispe? ¿Por qué no le transfieren esos dineros? Cuando nos comunicamos nos dicen que no les dan las empresas petroleras. Que no pagan las empresas petroleras. Así es, eso es lo que nos han dicho. ¿Y la ley no prevé sanciones para las empresas petroleras que no transfieran los recursos que obligadamente tienen que hacerlo por ley? Pero por supuesto la ley prevé todas las sanciones. ¿Cómo es posible que del Ministerio de Finanzas, del Banco Central nos digan no nos dan la plata oportunamente porque las empresas no les dan? ¿Quién manda en este país? ¿Las empresas? Siguen mandando las Texaco, siguen mandando las CGC, siguen mandando las empresas privadas petroleras, o manda el Estado a través del gobierno. Nosotros exigimos, o es que el gobierno se está simplemente tomando a pecho y es esta una retaliación política porque pensamos diferente en el tema minero. A mí me parece que esta es una retaliación política y denunciamos al Ecuador y denunciamos al mundo. Un gobierno que se dice ser, que respeta el pensamiento diverso, que supuestamente es un gobierno de la revolución ciudadana. Cuando tenemos un pensamiento diferente al gobierno, entonces se vienen los caprichos y las retaliaciones políticas. Exigimos los derechos que nos corresponde a Zamora Chinchipe y espero que nos den tal como manda la ley. No estamos pidiendo, perdón, termino con esto, que nos regalen un centavo del bolsillo del presidente ni de los ministros. Estamos exigiendo que nos den los recursos que ya existen y que son de propiedad, en este caso de Zamora Chinchipe, y son de propiedad de los ecuatorianos. Y esa es la posición que tiene Salvador Quispe, prefecto de Zamora Chinchipe, sobre el tema de la explotación minera y también sobre la transferencia de recursos y las posibles explicaciones y preguntas que se hace alrededor de este tema.